Nadie tiene comprado un día más después de hoy. Estoy agradecido por mirar la luz del sol. Mañana será otro día. Mañana será un regalo, un día más. No pierdas tiempo afanado por el día que vendrá. Dios cuida de las aves, de nosotros cuidará. Mañana será otro día. Mañana será un regalo, un día más. Un día más para poder cantar. Un día más para poder reír. Un día más para poder abrir mi corazón y someterlo a ti. Un día más para mirar tu luz, seguir tus huellas hasta hallar tu cruz. Un día más. Mi sombra al lado de... Dios les bendiga. Es un gusto poderlos saludar por este medio y les doy la bienvenida a la escuela dominical. Qué bueno que estén conectados en estos momentos. Vamos a hacer una oración. Les pido por favor que ahí en sus casas inclinen su rostro en reverencia. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, poder tener estas clases virtualmente, Señor. Tú sabes el problema que hemos tenido por el COVID, por todas estas contingencias, pero tú nos has dado la sabiduría para poder llevar tu palabra hasta los hogares y para poder alimentar el espíritu de cada uno de nuestros hermanos. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los maestros que están impartiendo estas clases, Señor, que les des sabiduría y que tu Santo Espíritu esté con ellos, Señor. Te damos las gracias por todos los que están aquí conectados, Señor, y que tu palabra llegue a sus corazones para que puedan llevarla a cualquier lugar sin importar esta contingencia que estamos pasando. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sean bienvenidos y espero que esta palabra que viene para ustedes sea de edificación. Bendiciones. La tanatología surge como una ciencia aproximadamente en los años 50 y una de sus aportaciones fue el hecho de que se le preste más atención al proceso del duelo que se provoca ante el deceso de algún familiar o alguna amistad y se apoye a las personas que lo sufren. Como cristianos, debemos estar preparados para enfrentar nuestros propios duelos y tener la confianza de que siempre estaremos acompañados en estos por Dios. Pero también es importante conocer más acerca de este tema,
pues ello nos permitirá poder comprender el proceso que viven las personas que están atravesando por tales conflictos y saber también cómo poder nosotros acompañarlas en este dolor que están atravesando. Te invito a que te quedes con nosotros y que nos acompañes en esta clase de escuela dominical para poder aprender más cómo es que podemos enfrentar la pérdida según la palabra de Dios. Bendiga, hermanos, vamos a estar viendo nuestro primer punto, que es enfrentando el proceso del duelo ante la pérdida. Elizabeth Kubler, una afamada psiquiatra y escritora suizo-estadounidense y además una de las mayores expertas mundiales en el tema de la muerte, las personas moribundas y los cuidados paliativos, hablan acerca del proceso del duelo y lo describe en 5 etapas, las cuales abarcan los siguientes conceptos. Uno de ellos es la negación. La negación es la primera reacción de la persona ante la realidad, generalmente con la idea, como ellos dicen, no puede ser él o no puede ser cierto, fue un error. La negación se puede manifestar en pensamientos como no puede ser él o se equivocaron de persona. Quien se encuentra en la etapa de la negación actúa de una forma peculiar y aun cuando vaya al funeral, quizás él cree que llegando a casa lo va a volver a ver. En esta etapa la persona aún se encuentra en un estado de shock, por lo que se le dificulta aceptar la realidad de la pérdida. El segundo es la ira. En esta etapa la persona puede sentirse enfadada por esa pérdida. En ese enojo lo puede manifestar hacia las personas, hacia la persona que se fue y lo dejó, o con los médicos por no haberle salvado la vida a su ser querido, o a veces con la familia por no haber hecho algo para poder salvarlo, o contra sí mismo por no haber podido hacer algo a favor del ser querido que ya se fue. En otras ocasiones se vuelca también hacia Dios por no haber hecho el milagro y haber evitado la muerte. También el tercero es la negociación. Cuando la persona muere, se vive la negación tratando de hacer pactos con Dios. La negociación, se vive haciendo pactos con Dios, con la vida, con los médicos, para que a cambio de hacer algo, la persona pueda ser salvada. Una vez que ya ha muerto la persona, los pensamientos de la negociación pueden aparecer como ojalá y viva. Y la gran pregunta, ¿y si hubiera hecho esto? Pensando que quizás si hubieran hecho algo, la persona no hubiera muerto o se hubiera salvado. Otro es, hermanos, el cuarto es depresión o tristeza profunda. Una vez
que la etapa de la negociación pasa la persona, se da cuenta del presente y entonces es cuando enfrenta el verdadero vacío, por lo que puede experimentar una profunda depresión o tristeza. Es importante señalar que este caso, la depresión, es una respuesta natural ante esa pérdida. El último es la aceptación. Esta etapa de duelo se refiere cuando la persona ya es capaz de aceptar que la realidad, con la muerte del ser querido, ya pasó. Entonces aprende a sobrellevar el dolor e incluso empieza él a rehacer su vida. Este proceso de duelo es dinámico, es decir, la persona puede andar de acá para allá entre sus estados de ánimo, momentos donde parece haber llegado a la aceptación y etapas o días de negación, como el enojo, la depresión, etc. El tiempo que dure esta condición dependerá de muchos factores. Hay una pregunta, hermanos, que dice aquí, ¿de qué manera el conocer las distintas etapas del duelo nos ayudarán a enfrentar la pérdida de un ser querido? Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Una vez más, damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí con ustedes a través de estos medios. Vamos a entrar a la lección número 10, enfrentando las pérdidas. Y vamos a entrar al punto número 2, que se llama enfrentando los sentimientos difíciles. Ahí en 2 Corintios 1, en 2 Corintios 1, de 3 al 5, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, aunque nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo, nuestra consolación. No podemos negar que como creyentes nuestra relación ante la pérdida puede ser diferente a las de las personas que no tienen su fe en Cristo. La gran diferencia la hace la esperanza de que la persona fallecida descansa con Él, con el Señor, y que un día podremos volver a verlos, siempre y cuando estos sean creyentes. Sin embargo, también es cierto que como seres humanos nos duele la separación. Pero ¿cómo podemos hacernos frente a las emociones que aparecen cuando perdemos a un ser querido? Antes que nada, debemos de entender que son emociones normales ante el dolor que se experimenta. En ocasiones pensamos que si tenemos tristeza o un vacío, pensamos que estamos fallándole a Dios. ¿Por qué creemos? Porque creemos que no tenemos fe y pensamos que por eso le estamos fallando a Dios.
El hecho de poner nuestra confianza en el Señor no significa que por eso nos volvamos insensibles al dolor. Ahí en Juan 11, 32 al 36 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Aquí vemos, hermanos, en esta historia, a María, al ver a Jesús, corrió y se postró a sus pies y le dice, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Ella en su dolor no alcanzaba a ver ni entender por qué Jesús no había llegado a tiempo para sanar a Lázaro. Así que aquella mujer, en medio de su aflicción, en medio de su dolor, le reclamó al maestro. Pero por otro lado, vemos la reacción de Jesús. Él entendió el pesar de María. Él mismo se conmovió tanto que ante la tristeza de las hermanas de Lázaro, y la Biblia dice que Jesús lloró. Así que cuando nuestra fe en el Señor esté firme, en medio del dolor podremos experimentar tristeza, vacío, soledad y en ocasiones hasta enojo. Ahí en el Salmo 13, el rey David expresa, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán y yo resbalaré. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Aquí podemos ver expresiones de dolor de David. En medio de la aflicción podemos sentir que no estamos solos o que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero el dolor a veces no nos permite ver más allá. David podría expresar en oración su sentir ante Jehová. Esto nos recuerda la importancia de llevar a Dios nuestros quebrantos, de buscar a Dios día con día. ¿Para qué? Para que Dios nos ayude a salir de cualquier aflicción o dolor. David, en su cántico, después de expresar su enojo, su soledad y hasta su sentimiento de olvido divino, David dice, alumbra mis ojos. Hay momentos en que el dolor nos ciega, pero podemos ir a Dios y decirle, Señor, alumbra mis ojos para ver más allá de lo que siento. Porque a veces el mismo dolor, el mismo coraje o el mismo enojo nos ciega, no vemos más allá. Entonces usted y yo debemos de ir día con día ante la presencia de Dios y decirle, Señor, quebrántame, límpiame y hazme una nueva criatura. Así como David, podemos reafirmar nuestra confianza en medio del dolor y poder decir, mas yo en tu misericordia he confiado. Amén. Dios les bendiga. Quiero entregarme para servirte, mi Dios. Es un deleite darte mi adoración. Quiero entregarme para servirte, mi Dios. Es un deleite darte mi adoración. Gloria
Buenos días, hermano, Dios te bendiga. Soy Norma González. Es un placer estar contigo nuevamente en esta escuela dominical. Pues hemos llegado ya a nuestro punto número 3 de nuestra lección 10, donde vamos a estar hablando sobre la garantía del consuelo divino, hermanos. El proceso del duelo, hermanos, es una experiencia por la que la mayoría de nosotros hemos atravesado. Todos hemos pasado por la pérdida de un ser querido y el dolor es inevitable. Pero nosotros, como hijos de Dios, hermanos, tenemos la fortaleza divina y su ayuda para superarlo. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de enfrentar el duelo con la confianza en la soberanía y sabiduría divina. Y Job, hermanos, es un ejemplo. Cuando Job perdió todo, incluyendo la muerte de todos sus hijos, dice en la palabra de Dios que Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza en señal de dolor. Pero a pesar de estar en medio de todo el sufrimiento, hermanos, y principalmente ante la pérdida de todos sus hijos, dice la palabra de Dios que Job adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job, hermano, entendía que Dios en su soberanía había permitido la muerte de sus hijos. A lo mejor no entendía el propósito, pero aún así, hermanos, él decidió adorar a Dios y confiar en su sabiduría. La mayoría de las veces, hermanos, no entendemos por qué se van nuestros seres queridos. Pero en medio del dolor por el que estamos pasando, hagamos lo que hizo Job. Mantengamos nuestra confianza en Dios, porque Él nos dará la fortaleza para superar el quebranto, hermanos. Y además vamos a poder enfrentar el dolor de la pérdida con la seguridad, hermanos, de la provisión divina. El apóstol Pablo, hermanos, dice que el Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La expresión de toda consolación, hermanos, en este pasaje viene de la antigua palabra griega paraklesis. Esta se refiere al acto de dar fuerza, de ayudar y de hacer fuerte. Muchas veces, hermanos, en medio de la aflicción, podremos creer que no tenemos la fuerza para continuar. Pero como hijos de Dios, también sabemos que con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, podremos hacerlo. Aunque el dolor sea muy fuerte, aunque el dolor sea tremendo por el que estemos pasando, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder salir de todo esto. Nuestra tristeza no es como la de aquellos que no tienen al Señor en su corazón o como su Salvador, ya que nosotros, los hijos de Dios, hermanos, aún ante la muerte tenemos la esperanza. Cuando nos enfrentamos a la separación de un ser querido, hermanos, y ese ser querido ha partido estando en Cristo, sabemos que esta partida es temporal. Porque un día, hermanos, volveremos a encontrarnos cuando también nosotros pasemos a la presencia de Dios. Pero siempre y cuando, hermanos, permanezcamos en el camino del Señor. Solamente así nos vamos a poder encontrar con nuestros seres queridos que han partido a la presencia del Señor y que han permanecido fieles hasta su partida. Dios te bendiga, hermano.
El duelo es un proceso difícil que se experimenta ante la pérdida de alguien que amamos. Es entendible que vivir tal circunstancia en la vida nos cause dolor y provoque en nosotros llanto y tristeza. Pero aún en medio de eso, como creyentes, podemos tener la seguridad de que Dios nos dará fuerza para seguir caminando. Dios conoce nuestro dolor. Él está en control de todo lo que sucede. Nada es ajeno a su perfecta voluntad y soberanía. En su tiempo, Él estará con nosotros, también en la etapa del duelo, y nos ayudará a sobrellevarla. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos el día de hoy? Si nos mantenemos apegados a la mano de Dios y seguimos lo que pudimos ver en esta ocasión, nosotros vamos a poder lidiar con estas situaciones de duelo, ya sea en nuestras experiencias o en nuestra vida, o también para ayudar a personas que estén atravesando por dichas situaciones. Entonces, esta ha sido la clase de escuela dominical del día de hoy. Gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima ocasión. Que Dios te bendiga. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Y toda la gloria siempre para el Rey de Reyes. Sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. 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 Y si le alabas te gozas. 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 Y si le alabas. Sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno,
el espíritu del Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno. Bueno, como ustedes ya sabrán, ya se terminó la escuela dominical. Espero que hayan aprendido algo de esta hermosa palabra que hemos recibido por parte de nuestros maestros, que todo lo que se ha recibido lo puedan bendecir a otra gente, a otras personas, porque para eso es la palabra, para llevarla a todo lugar, a todo mundo, para que pueda edificar. Entonces vamos a orar para despedir las clases y por favor en sus casas les pido para que inclinen su rostro. Señor, te damos gracias, Señor, por la clase que hemos tenido el día de hoy. Te pido, Señor, que la palabra que hemos recibido de corazón sea bendecida para otras gentes, Señor. También te pido, Señor, por las personas que no pudieron estar presentes en la clase virtual, que para la siguiente sesión estén presentes, porque es una palabra que realmente necesitamos en estos tiempos de contingencia. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces aquí dejamos la escuela dominical. Los esperamos a la 1 de la tarde para nuestro culto presencial. Que Dios les bendiga. Tú estás coronado de gloria y de honra, oh Dios. No hay nadie como tú, creador de todo el universo. Cuán grande eres tú, no hay nadie como tú. Levantamos nuestra voz